Buenas tardes, bienvenidas, bien hallada comadre de oro del 2020, bien hallada comadre de oro del 2021, un placer, y lo que parecía que iba a ser imposible se hizo posible gracias a la vacunación. Podemos estar viéndonos hoy aquí todas. Yo solo os quiero decir, porque va a hablar Nayá y va a hablar Mabel, así que lo que yo vaya a decir sobra. Por favor, apagar el teléfono. Y luego coincide que ya sabéis que en Gijón hay cultura por todos los lados, a todas las horas y gratis, y hoy coincidimos con coros. Así que si alguien tiene que salir un poco primero, que lo haga con la máxima discreción y el mayor silencio posible. Un placer, repito, estar entre dos comadres de las que nos sentimos absolutamente orgullosas. La presentación, como es lógico, la hace siempre la comadre anterior, ya que no nos pudimos ver bailando y cenando. Nos vemos hoy en una bonita sala como es el Salón de Actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Yo me pongo allí. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotras otra vez. Hemos cambiado la orquesta por los coros, pero gracias. A Mabel la conocéis todas y sabéis muy bien a lo que se dedica, por eso me gustaría a mí hacer una presentación un poco más personal. Cuando vine a recoger el Comadre de Oro, justo unas semanas después yo conocí a Mabel en una actividad que hicimos juntas en Cornellà de Llobregat, que quisimos titular Contra la indiferencia, ¿no? Entonces cada una hablaba de sus temas, pero a mí me impresionó mucho ese día porque fue una comida donde bueno, todo el mundo estaba comiendo tranquilamente, era una comida de empresarios, me parece que, si no recuerdo mal. Sí. Y entonces Mabel empezó a hablar sobre en este caso, el tema de la prostitución. Creo que además vimos también un pequeño tráiler del cortometraje que veremos hoy, y me impresionó muchísimo la forma que... Sí, perdón. Me impresionó muchísimo la contundencia con la que habló de un tema sobre el que muchas veces pues, no queremos saber, no queremos mirar a lo que está ocurriendo en ciertos espacios de nuestra sociedad que están ahí mismo, pero que no sé por qué pues, escogemos la indiferencia y por lo tanto nos hacemos cómplices, ¿no? Entonces, para mí, Mabel es, por supuesto, lo que es directora, guionista, escritora, feminista, activista por los derechos humanos, infatigable. Si hay una palabra que a mí me viene cuando pienso en ti, Mabel, es esa capacidad de estar constantemente insistiendo en el tema, ¿no? Porque yo creo que uno de los problemas que tenemos con las situaciones enquistadas, los conflictos enquistados, las injusticias enquistadas, es que muchas veces a base de tratarlas mediáticamente acaban siendo olvidadas, ¿no? Como una especie de neutralización de nuestra sensibilidad hacia este tipo de fenómenos, pero Mabel es capaz de sacudirnos sí, a pesar de que hayamos estado bajo esta especie de erosión de nuestra sensibilidad frente a este tipo de injusticias, ¿no? Yo digo que es alguien que nos hace mirar donde no queremos ver, no queremos mirar. Y en libros como Pornoexplotación eso queda muy plasmado, ¿no? Y yo te quiero agradecer, Mabel, que primero mires tú antes que podamos ver lo que tú has visto y que te ocupes de esta parte tan oscura de nuestro presente, porque creo que no nos podemos permitir el lujo de seguir ignorándola. Muchas gracias, muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas. ¿Hay algún todo? No hay, sí, hay algún todo, ¿hay? Sí, sí. Muchísimas gracias.
El año 21 para mí ha sido un año muy convulso por muchas cosas. El año 2021 me han pasado tantas cosas en mi vida. Una de las más importantes ha sido conocer a las comadres de cerca. Es decir, unas mujeres que amaba, que admiraba, que para mí eran inspiradoras, que eran absolutamente mujeres referentes, y de repente conocerlas en las distancias cortas y que ellas me miraran a mí y pensaran que yo merecía ser comadre de oro al lado de Nayar, que para mí igual es una mujer extraordinaria y un referente maravilloso. Con lo cual fue un año muy convulso por muchas cosas. Comadre de oro a tu lado, fíjate el listón, después de Nayar. Ojo, que este listón era muy complicadito, que cuando me lo dijeron digo, bueno, aquí estará a la altura. Era casi mejor el duelo en los bailes y en beber que en el tema de literatura, pero es verdad que fue maravilloso y conoceros de cerca. El año 2021 es cierto que gané un Goya con este corto que vais ahora a ver, Biografía del cadáver de una mujer, y que estoy a punto de conseguir el Goya más importante, y es que la ley de libertad sexual, la ley del sí es sí, ya estén condenadas y tipificadas todas las caras del proxenetismo, las tercerías locativas, algo por lo que llevo trabajando muchos años. Pero también ha sido un año muy convulso, he tenido un cáncer. Nunca había pensado no ser, no estar, no existir. Yo nunca lo había pensado, nunca había pensado en existir. Es decir, no es que yo me creyera la prima de Zumosol, que también, pero es verdad que nunca me lo había planteado, y de repente me encuentro con la palabra cáncer, me encuentro con que tengo un cáncer de mama, con el miedo que simplemente ofrece la palabra cáncer, y estaba terminando ese libro. Y ese libro hay momentos que yo veo claramente que yo tenía un cáncer, que yo tenía mucho dolor, que yo estaba profundamente triste, que yo sentía más tristeza todavía por mujeres que de repente, porque yo tenía un cáncer pero estaba en mi casa arropada con mi familia. ¿Pero qué pasa cuando una mujer en situación de prostitución tiene un cáncer? Cuando una mujer en pornografía tiene un cáncer. Entonces estaba escribiendo a Lina con todo mi proceso de radioterapia, y yo seguía escribiendo, porque lo que tiene es ser freelance, y lo que tiene es ser autónoma, ¿no? Una amiga dice, nos tienen que sacar la sangre y clonarla, porque claro, no te puedes permitir el parar, y yo es verdad que terminé ese libro con todo mi proceso de cáncer. Así que el año 2021 ha sido por muchas cosas maravillosos, y he aprendido muchísimo. Sobre todo también he aprendido a valorar estos espacios, mi querida comadre, mis queridas comadres, a estar aquí contigo y a darnos cuenta de la fortuna de crear estos lazos de solidaridad y sororos entre nosotros, ¿no? Que hay mujeres que efectivamente no tienen estos espacios entre nosotras para crecer, para ayudarnos, para arroparnos, para tendernos la mano, y eso me parece maravilloso. Y dicho esto, pues vamos a ver Biografía del cadáver de una mujer, porque precisamente yo creo que nos da conexión a cómo la prostitución es uno de los fenómenos que más migra, que más evoluciona. Yo afortunadamente hago mucho trabajo de campo, si no, no sabría qué pasa con este fenómeno. Después, con Nayar vamos a hablar de la prostitución 2.0, que no es otra cosa que la migración de la prostitución normal, si es que alguna vez la prostitución ha podido ser normal, a las fronteras digitales. Así que, si os parece, vamos a ver el corto en primer lugar. Es mucho, es muy fuerte, muy fuerte. Gracias, Mabel. Quemadas, descuartizadas, apalizadas, mujeres olvidadas. Sus nombres no aparecen en ningún lugar. Fíjate que ni siquiera en esa lista trágica, ¿no?, de las mujeres asesinadas en situación o sea, en violencia en el ámbito de pareja o expareja, no aparecen en ningún lado. Hablamos de mujeres de cuarta, de quinta, que no le importan a nadie. Fíjate cómo fue el titular del asesinato de Yamilet Giraldo, fue prostituta abatida a tiros. Yamilet Giraldo nunca fue una prostituta, fue una mujer prostituida, una mujer víctima de un delito que vulnera todos y cada uno de los derechos fundamentales. Y ese fue el titular. Los titulares de la prensa cuando una mujer en situación de prostitución es asesinada es prostituta quemada, prostituta descuartizada, prostituta encontrada en una escombrera, en un basurero.
Es así de lamentable. La prensa hace con estas mujeres lo mismo que los nazis con los judíos en el Holocausto. Les quitan, les borran el nombre, ¿no? Porque es una de las cosas que más deshumaniza. 46 a día de hoy, que esta es una investigación que yo he hecho con mi equipo, no existe en ningún lugar, que hemos encontrado, pero que hemos encontrado que seguramente será la punta del iceberg, habrá muchísimas más, pero son mujeres no identificadas y no las hemos podido tener claro que son ellas. 46 mujeres brutalmente asesinadas, de las que nadie habla y que nadie ha pensado qué pasa con sus niños, qué pasa con su familia. O sea, las mujeres en situación de prostitución también tienen personas que las aman, sus hijos, sus familias. Fíjate, el rostro de Yamilet Giraldo, esa foto me la regaló Christopher un día antes de que la asesinaran. Una mujer preciosa, una madre maravillosa, una mujer con toda su vida por delante, empoderada, lideresa, emprendedora, había montado su negocio. Cuando fuimos a estrenar esta película al Festival de Navarra venían muchas mujeres diciendo: yo conocía a Yami, Yami me peinaba, Yami. Bueno, pues esto es un homenaje a Yamilet Giraldo y a tantas mujeres que, bueno, para que su nombre no lo borre la historia y para que nos acostumbremos, lo que tú has empezado a decir, que no podemos mirar hacia otro lado, no debemos mirar hacia otro lado. Es que estamos hablando de esto, estamos hablando de mujeres que son brutalmente asesinadas y no pasa nada. Yo, Mabel, viendo ahora lo que acabamos de ver y leyendo el libro, pero estaba pensando que Yamilet, muchas de las mujeres que aparecen en pornoexplotación, sí, así, también, no sé, hace poco el libro de Amelia Tigano, muchas de las mujeres de las que ella habla, muchísimas otras que están siendo asesinadas por violencia machista, etc. Yo llego a una conclusión que creo que es evidente, que es que hay un problema y un fracaso en lo que a protección de víctimas se trata, ¿no? O sea, aquí hay un fracaso en cuanto a la protección de las víctimas. Bueno, en este caso, fíjate, Nayat, que Yamilet Giraldo era una testigo protegida. Es que es tremendo. Pero no está No, nada. No, es que no funciona esa ley, porque al final no funciona una ley que es mujeres vulnerables mientras están en el otro lado mafias. Es decir, el proxeneta que la asesinó porque el puticlub nunca se lo cerraron, ni antes, ni durante, ni después. Entonces pudo sacar del puticlub 10.000 euros para asesinar a Yamilet Giraldo porque la máquina de hacer dinero seguía funcionando. Entonces la ley de testigos protegidos no funciona, él tiene dinero y el abogado, su abogado, tiene acceso al nombre si lo quiere ver. Entonces no funciona, no es solamente ella, dos más. Y con este documental lo que hemos contado es alto y claro por qué no denuncian las mujeres. Está clarísimo, ¿por qué no denuncian las mujeres? Decimos, ¿cuántas mujeres hay en situación de trata? ¿Cuántas en situación de prostitución? Pues no denuncian. ¿Pero cómo van a denunciar? Pero si es que no somos capaces, lo que decía el comandante, como sociedad, de protegerlas. Pero yo creo que hay que inscribirlo dentro de una falta de protección a las mujeres en general, porque, por ejemplo, en asunto que nada tiene que ver, digamos que el acoso y la violencia a través de redes, las amenazas a mujeres feministas, ¿no? Esto es algo que está continuamente, o sea, es una vivencia común a todas las mujeres feministas, y cuando van a denunciar les dicen que no hay ninguna forma de actuar contra eso porque no es violencia de género, porque no hay un vínculo sentimental entre el agresor y la víctima. Las mujeres que están asesinadas por violencia, o sea, ahí también hay una desprotección. Entonces, yo me voy a hacer una pregunta un poco ingenua, pero ¿por qué no es un escándalo esta falta de protección a las mujeres? Porque mientras veía tu corto también pensaba, es que estamos ante un sistema terrorista. Estamos ante un sistema terrorista contra las mujeres. No es solamente una agresión o un fenómeno. Pero fíjate, una de las cosas también que tenemos que tener, que tú acabas de decirlo, es decir, esto es violencia machista. La mutilación genital es violencia machista, pero no se contempla como violencia machista. Por esto, el asesinato de Yamilet Giraldo cae directamente al foso de los asesinatos comunes.
Es decir, se investiga desde un homicidio normal, no se investiga si hay una causa directa con mafias, con redes de trata, no, no. Es decir, no es violencia de género cuando esto lo es, la prostitución lo es, lo que acaba de decir lo es, la violencia sexual, la esclavitud sexual, la mutilación genital femenina, pero en cambio no lo es en la realidad. Por tanto, vemos, bueno, pues el desamparo que tiene esto. Es decir, esto, en el caso de Yamelet Giraldo, como ella ya había denunciado y el proxeneta estaba en la cárcel, pues obviamente investigaron esa línea. Pero si no, si ella no lo hubiera denunciado y la hubiera asesinado, este proxeneta a lo mejor no estaba ni en la cárcel, porque no se investiga eso. Insisto, caen al foso de los asesinatos, de los homicidios comunes. Así de lamentable es. Y otra cosa que me parece muy importante en el libro, en Porno Explotación, es esta vinculación precisamente entre la prostitución y el porno, y la industria del porno, porque es algo que se nos ha dicho muchas veces que no tiene nada que ver, se nos ha educado, de hecho se nos ha transmitido la idea a quienes hemos nacido en una sociedad en la que ya existía el porno, aunque al principio fuera a través de películas de VHS y luego ya hayamos llegado a este nivel de contenidos tan enorme. Se nos educó siempre con la idea de que bueno, la pornografía no tenía nada que ver con la explotación sexual de las mujeres. En el libro queda clarísimo lo que decías antes, que esta es la versión 2.0 de la prostitución. Y la verdad es que o sea, yo creo que es urgente que abramos los ojos ante esta verdad irrefutable. Sí, es que mira, son fenómenos que están íntimamente relacionados. No se puede hablar de trata sexual sin hablar de prostitución, es obvio. La trata sexual, ya ni siquiera hace falta decir trata con fines de explotación sexual, la trata es explotación, punto. Entonces, no se puede hablar de trata sexual sin hablar de prostitución, porque si captamos a mujeres desde cualquier lugar para que trabajen en el servicio doméstico o en la hostelería, sería trata laboral. Si captamos a las mujeres y las trasladamos para explotarlas en los burdeles, en los pisos, en las calles, es trata sexual. ¿Existiría la trata sexual sin prostitución? Obviamente no. Sería otro tipo de trata, pero no la trata sexual. ¿Qué necesita la prostitución? Necesita precariedad, necesidad, falta de herramientas, falta de alternativas, falta de derechos sexuales y reproductivos, desigualdad entre hombres y mujeres, brecha social entre ricos y pobres. Todo eso le favorece a la prostitución. La prostitución en nuestro país, ¿qué tiene? Cara de migrante, una migrante que viene buscando lo que todos queremos, la felicidad, cada vez más joven. Por tanto, la prostitución necesita de la trata. ¿Y la pornografía qué es? La pornografía no es otra cosa que la prostitución 2.0, la prostitución migrada a la web, migrada a esas fronteras digitales, que es verdad que siempre ha existido, Recordar el Plus, ¿no? Cuando empezó el Plus con todas aquellas películas porno, ¿no? Que la gente lo veía, pero eran unas películas porno medianamente decentes. Hoy en día el porno mainstream nunca había sido ni tan accesible, ni tan agresivo, ni tan adictivo, ni tan normalizado también, porque no es lo mismo que me voy de putas que voy a ver una peli de cine para adultos, de entretenimiento para adultos. Es tremendo cómo se blanquea, siempre es tremendo. De muchos de los testimonios que aparecen en este libro demuestran exactamente eso, ¿no? Que no hay esa supuesta libertad de elección de la que se nos habla tanto cuando se habla tanto de pornografía como de prostitución, ¿no? Y porque aquí las fronteras, ya digo, son difíciles de trazar, porque a mí, la verdad, descubrir que muchos de los vídeos que corren por las redes a día de hoy son de mujeres que han estado secuestradas, esclavizadas sexualmente, y que todo lo que estamos viendo no es una recreación de una escena, no son actrices y no son actores que están con un papel, sino que realmente lo que estamos viendo es real, porque las violaciones están ahí, ¿no?
Entonces, yo creo que es todo un magma sobre el que estamos, ¿no? Sin darnos cuenta, ¿no? El acceso cada vez a una edad más temprana a esa pornografía también es algo, es algo relativamente nuevo, porque hace un tiempo para irte a ver una película porno te tenías que ir al videoclub y dentro del videoclub tenías que pasar por esa cortinilla que había en la zona del cine para adultos y bueno, era toda una logística, digamos, un poco más complicada. Claro, pero fíjate lo que ocurre ahora. ¿Tenéis teléfonos móviles? ¿Lo levantáis, por favor? ¿Levantáis el teléfono móvil? El 100% de todos vosotros y vosotras lleváis un pequeño cine porno en el bolsillo. Eso es un cine porno, directamente. Desde ese pequeño cine porno, que en España lo tienen los chavales de regalo, normalmente cuando hacen su primera comunión a los 9 años, en muchos casos las familias tienen acceso a internet. ¿Eres mayor de edad? Sí. Desde ese pequeño cine porno que todos llevamos en nuestro bolsillo y que los chavales lo tienen desde los 9 años. Un cine porno al que se enfrentan sin un pensamiento crítico, porque no habla ni el pirri en España de sexualidad de sus hijos. Nadie, te sorprenderías cuando voy a veces a institutos de secundaria y me encuentro a unos tiarrones de 14 y 15 años y dicen, no, es que yo me acuerdo cuando mi madre me dijo antes de ayer que yo nací porque mi padre puso una semillita en el ombligo de mi madre. En el ombligo. Y entonces me lo dice que le da hasta vergüenza ajena contar eso de su madre, pero es verdad. Entonces, como eso es lo normal, el problema es que no, o sea, nadie, todos y todas hemos aprendido sexualidad, pero no te lo enseñan en ningún sitio. Pero antes no teníamos una pornografía tan salvaje y tan agresiva como que es la que está ahora y, como digo, tan accesible. Entonces, sin ningún pensamiento crítico, sin ninguna educación sexual de nada. Un chaval abre la home de, por ejemplo, para haceros una idea, el vídeo esta mañana, que yo lo estaba mirando con un amigo policía, más visto en este momento en pornografía, es la violación de una chica por parte de 5 chicos en un bosque. Ese es el vídeo con más descargas. Es decir, fomenta la cultura de la violación, la manada, las manadas, no es otra cosa que el sexo grupal. Y que además un chaval se está enfrentando a ese vídeo sin tener ningún pensamiento crítico y dice, bueno, es que esto le debe gustar a las mujeres. No es relevante que ella diga que no, porque seguro que la va a gustar después, como a todas, la va a gustar. Y eso es lo que están viendo nuestros hijos. Porque, ¿qué pensamos que han hecho nuestros hijos durante muchas horas en el confinamiento, en sus habitaciones, con esos pequeños cines porno en el bolsillo, con sus ordenadores? ¿Qué han hecho nuestros hijos? Pues han consumido porno hasta el punto que Pornhub había días que tenía 300 y 400 millones de visitas al día. Tremendo, ¿eh? Chavales que como este, pues imagínate, han nacido de que tu padre ha puesto una semillita en el ombligo de tu madre. Otro chaval me contaba en un instituto de secundaria de Alicante, no, yo siempre que salía con mi madre para ir al instituto pasábamos por una rotonda y siempre había mujeres con bikini, con una sombrilla, y le dije un día a mi madre, ¿qué hacen esas mujeres ahí? Y me dijo, están esperando el autobús. Están esperando el autobús. Seguramente que no saben que son nigerianas, que vienen con grandes deudas, amenazadas y coaccionadas con el vudú, pero que son mujeres en situación de prostitución o prostitutas, lo sabe. ¿Por qué le miente? Nunca ese chaval va a volver a hablar con su madre, pero eso es lo normal. Es decir, no se habla de sexualidad. No existe, va a existir ahora con la ley CELA la asignatura de sexualidad, pero no se habla más allá de lo que es lo biológico, ¿no? Toma preservativos para que no te quedes embarazada o no dejes embarazada a tu novia. El plátano, poner el preservativo en plátano. Bueno, eso ya es modernísimo. ¿Eso te lo han enseñado a ti? ¿Así? ¿Tu madre? No. ¿Ah? Dios, ay, qué moderna, la mía toledana, la mía de España profunda, mi madre castellano-manchega, vamos, antes muerta que hacer eso. No, yo fui a una escuela pública donde la profesora que daba la asignatura de educación sexual no era un plátano, tengo que rectificar, era una tabla, como la tabla de quesos, pero con
distintos tipos de penes. Yo alucino eso, no me lo habían contado nunca. ¿A qué edad y dónde? Es que eso hay que marcarlo, ¿eh? Octavo de GB en una escuela pública de Vic, que era la escuela pública a la que nadie quería ir. Bueno, yo no me imagino en mi colegio de Castilla-La Mancha que una profesora sacara un plátano y le pusiera un preservativo. Vamos, yo creo que la habrían linchado incluso los padres de que estaba haciendo apología de algo extraño. O sea, esto que tú estás contando es muy moderno, ¿eh? Yo no se lo conté a mis padres que eso pasó, o sea... ¿A ver, lo contaste? Hombre, vamos, no volví a pisar la escuela en la vida. Ya estaba amenazada con que... O sea, no. Bueno, pero fíjate qué curioso y qué profesora, esta profesora la tenías que haber seguido teniendo en contacto, porque esta profesora de Castilla-La Mancha no era fijo, ya te lo digo. Pero Mabel, ten en cuenta que hubo una época en la que, claro, estaba el SIDA, VIHS por todas partes. Entonces, cuando el VIHS no tenía ningún tipo de... VIH, sin el S, esos son los cintas de vídeo. VIH. Está pensando lo del pene y el preservativo. Nah, ya te hemos pillado. Pues, ya me he despistado. Sí, el SIDA, el VIH. SIDA, era la campaña del póntelo, pónselo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, no sé si era una cuestión generalizada, pero hubo un tiempo en el que, o sea, esto era urgentísimo hacer ese tipo de educación sexual. Lo que no entiendo es cómo hemos involucionado hasta estos niveles en los que, bueno, primero se dan los móviles a los 8 años, que a mí me has aliviado un poquito mi sentimiento de culpa, porque yo soy partidaria de que hasta los 18 años uno no puede tener móvil porque no puede gestionarlo, entonces yo he decidido que mis hijos no lo tengan hasta los 18. Y no veas, soy como, o sea, es ir contra todo, porque incluso las autoridades educativas, las autoridades de todo tipo te dicen que la solución no está en prohibir, porque estamos todavía con el complejo de que prohibió prohibir, o sea, seguimos todavía en esas ideas. Pero claro, si un menor de 18 años no puede tener acceso, no puede votar, no puede conducir, ¿por qué va a tener acceso a una tecnología tan potente como un teléfono móvil? Bueno, pero no necesariamente tienes que tener un teléfono móvil, que los míos tampoco lo tenían, porque como no era necesario, no lo tenían, pero tenían un ordenador porque lo necesitaban para su trabajo. Claro. Ya está, ya lo tienen, entonces da igual, es decir, yo soy mucho más partidaria de educar, porque mira, te cuento, Nayat, cuando mi hija Roberta tenía la edad de tu hija, 8 o 9 años, había una serie en televisión que era para suicidarse. O sea, las niñas eran tontas todas como, ¡ay!, buscando a los niños, pintándose los pintalabios, no sé qué, y los niños eran todos brillantes, inteligentísimos, y las niñas se peleaban solamente por seducir a esos chicos, ¿no? Y era como, pero ¿qué patrones reduce? O sea, reproducía unos patrones de mujer absurdos y que además ya no existen. Y la veían las chicas de la edad de mi hija. Entonces yo no quería que la viera mi hija, entonces decidí comprar a mi hija, ¿no? Es decir, esto no lo ves, pero yo te compro, yo tal. Ridículo, porque mi hija salía de mi casa y a veces me decía, tengo que hacer un trabajo con mi amiga, no sé qué, y era para ver la serie. Con lo cual lo que decidí fue invitar a mi hija y a todas sus amigas a merendar a casa, y les dije, a ver, bonitas, a ver, ¿qué preferís? Y hacer ese trabajo. Entonces, a veces tú también dices, bueno, yo no te lo doy a ti, pero su entorno lo tiene entero, con lo cual salen de tu casa con ganas de verlo. Yo creo que hay que gestionarlo a través de la educación, a través de crearles ese pensamiento crítico, menos que prohibir, es decir, menos que prohibir. El otro día hablaba con una fiscal de que estamos todo el rato diciendo abolición, 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 y sí, ciertamente tenemos que llegar a la abolición, pero tenemos que llegar a la abolición al mismo tiempo que educar, hay que educar al mismo tiempo, no prohibir sin que haya una educación previa, porque entonces todo se confina en guetos y tal, y las que salen perdiendo son las mujeres. Yo creo que la educación es maravillosa, la educación que no castra, la educación que habla, no es que has nacido de una semillita, es decir, explícamelo, cuéntamelo,
hazme partícipe, créame ese pensamiento crítico y que yo elija. Háblame de la sexualidad, que la sexualidad, claro, mi hijo me dice un día, pero entonces, claro, según tú, si imagínate que yo tengo una novia y nos gusta pegarnos porque es lo que nos da placer, no lo podemos hacer porque eso es violencia. No, sí lo podéis hacer, porque eso es algo que los dos consentís y es lo que os mola. Dentro de una habitación podéis hacer lo que queráis. Yo lo que te estoy hablando es cuando esa persona no lo elige y tú se lo impones y tú lo ejerces desde el poder, no desde el placer. Entiendo que educándoles es el camino, yo creo que más idóneo. Claro, no, la educación, por supuesto, siempre, pero hay un testimonio en el libro que dice: el sexo se aprende pero nadie lo enseña. Entonces, claro, es verdad que la educación es fundamental para poder prevenir ante todo este fenómeno, pero nos encontramos con la realidad son padres con unas jornadas laborales maratonianas, niños que tienen que pasar muchas horas solos, o sea, realmente hay que hacer frente a un fenómeno tan enorme, con tanta capacidad de penetración en la esfera más íntima de los niños, que no estamos ya hablando de... yo creo que va más allá de la educación, estamos hablando de vulneración de los derechos de los menores. Porque ahora, o sea, apuntabas una cosa muy importante, ¿no? El ejemplo que ponías de tu hijo. Yo creo que una de las consecuencias de la pornografía, que a lo mejor es una consecuencia que pasa un poco más desapercibida, es que, claro, la sexualidad humana es algo muy complejo, que se va formando. El imaginario erótico de cada uno de nosotros se forma de forma individual y tiene que ver, pues, con muchísimos elementos y tiene que ser algo íntimo y personal. Y esa imaginación a día de hoy yo creo que se está viendo absolutamente colonizada por los contenidos sexuales pornográficos. Entonces, ahí ya no hay, o sea, para mí es como una especie de castración de la sexualidad de estos niños. Entonces estamos hablando de una vulneración de sus derechos fundamentales como personas y como individuos, y de un proceso incluso de alienación, porque el testimonio que aparece en el libro, por ejemplo, que es el de Antonio, ¿no? El quién explota a quién, que es el punto de vista de quien es adicto a la pornografía, porque ese es también un problema muy importante, evidentemente no al mismo nivel que las que son secuestradas, violentadas y violadas y etcétera, pero también es una forma de, o sea, es una explotación. Sí, verdad. Además, el capítulo en el que empiezas a hablar de Antonio es quién explota a quién, ¿no? Porque realmente es una industria que explota a los... Bueno, es un chiringuito, porque claro, en una industria se supone que la gente tendría que estar dada de alta, etcétera. No me refiero a la industria sí, en sí, ese sí. sentido, sino a la, digamos, Sí, a la sí. cantidad. Sí, sí. A la cantidad, no a la legitimidad. No, la legitimidad en absoluto. Entonces, a mí me preocupa muchísimo esa alienación y ese educar en lo que alguien también aquí dice no es sexualidad, sino que es violencia, ¿no? Es educar en la violencia y no en la sexualidad. Bueno, es que entonces, claro. ¿qué instrumentos tenemos para poder defendernos ante eso? Porque eso es un... O sea, Es que es un momento muy difícil, porque ten en cuenta que la pornografía, como le pasa a la prostitución, no está regularizada, no hay nada. Es decir, eres mayor de edad, sí, porque por ejemplo hay otros países como Estados Unidos que tú tienes que poner un documento de identidad, que tampoco es una barrera. Todo el mundo dice, es que no se puede poner barreras al campo. Yo soy de campo, ya lo he dicho, soy castellano-manchega. En mi pueblo hay vacas, toros, ganado en general y siempre tienen cercas. No te encuentras un toro en la panadería, ni un choto cuando vas a comprar pescado. Quiere decir que sí se pueden poner puertas al campo, no existen ahora. Es decir, hay países en que tú al menos tienes que meter un documento de identidad y se lo tienes que robar a tu hermano mayor o a tu padre, pero aquí no. Aquí es absolutamente libre. Es que llegas de una manera casual cuando eres muy niño. Teta, culo, chocho, pito, estas cosas que a los niños les hace mucha gracia y tienen mucha curiosidad, y es la propia web la que te redirecciona a páginas tan salvajes como Pornhub, el gran contenedor de pornografía americano,
que no es un productor, pero es un gran contenedor de pornografía y que tiene cientos de denuncias por violaciones, agresiones sexuales, madres que han encontrado a su hija desaparecida en un vídeo en ese lugar donde la están violando en directo. Entonces, bueno, pues efectivamente es que eso lo están viendo nuestros hijos, sus amigos. Una profesora me contaba cómo ella en la clase de ordenador había salido y cuando llegaba estaban todos viendo una película de porno. Entonces, claro, si no tenemos una legislación, ¿cómo protegemos a nuestros hijos también del sexting, de la sextorsión, del grooming, de todos los peligros que tiene la inteligencia artificial? Porque claro, la inteligencia artificial, tú me diste este pin que llevo de comadre de oro a través de un Zoom, donde estábamos conectadas mujeres de todos los lugares, donde estaba nuestra maestra dirigiendo todo aquello y estábamos todas las comadres que aparecíamos en esas ventanitas y que además tú pudiste hacer así, yo lo recogí, quedó genial y cantamos todas. Y cantamos. Claro, y cantamos una canción que yo me la aprendí, se la aprendió hasta mi hija. Te quiero decir que la inteligencia artificial nos ha hecho muy fácil en confinamiento de relacionarnos aunque sea virtual, porque ¿dónde está la raya entre lo virtual y lo real? Ahí la raya es muy fina entre esa virtual y real porque estábamos todas allí, ¿no? Pero es cierto que también la inteligencia artificial sirve para delincuencia, sirve para la captación, sirve porque todos nos hemos vuelto esclavos de nuestros teléfonos, dejamos los datos todos los días, nuestros datos. O sea, ¿qué somos? No importa, pero sí qué comemos, qué consumimos, dónde vamos, qué compramos. Entonces, estamos realmente en manos de la inteligencia artificial, estamos en manos de la falta de ética en muchos casos que tiene todo ese mundo tan bueno por una parte, pero tan complejo por otra y que además está también en manos de los proxenetas y de los delincuentes. Un proxeneta ya no necesita ir a Colombia. No. Desde su casa, desde el comedor, puede estar captando. Pero además captando a nuestra hija de 14 años a través de su propio Instagram o a través de TikTok. Me mandas un vídeo en el que aparezcas con un bikini rojo muy sexy. Sexting. La chica lo manda, te doy 100 euros. Bueno, pues ahora si no me haces esto o lo otro, pues voy a llamarlo, voy a meterlo en mis WhatsApp, se lo voy a mandar a mis padres. Sextorsión. Estamos viendo que esa es la realidad y que estamos muy desprotegidos. Muy desprotegidos. O sea, los delitos ahora mismo, la cibertrata, ciberprostitución, todos estos delitos están a la orden del día. Ya hay unidades de Policía Nacional específicas que combaten esto y vemos que no va menos, va más, porque la inteligencia artificial durante el confinamiento nos ha puesto 6 años por delante de lo que nos correspondería. 6 años por delante. Y creemos que efectivamente que sí, que todo es muy bueno y es muy bueno, o sea, la web no es buena ni mala, sino dependiendo del uso que hagamos y bueno, pues la delincuencia la utiliza muy bien para captar en ese mar de millones de pececitas facilitas de captar y millones de pececitos a los que durante el confinamiento incluso las plataformas de porno españolas han dejado todos sus contenidos ahí, libres, para consumirlos. Y por un lado han estado captando a las mujeres y a las niñas y por otro lado captando también a esos jóvenes que se convierten en adictos. Y tú has dicho muy bien, porque efectivamente como feministas, como mujeres que trabajamos por la igualdad y contra la explotación, la trata, la prostitución, pues evidentemente siempre hablamos de lo que nos importa, ¿no? La captación de las mujeres y las niñas. Pero es que aquí este fenómeno turbio deja víctimas de un lado y del otro. Es que deja víctimas también de nuestros niños, de nuestros chicos. Y eso es muy importante también contarlo. No, sobre todo porque esa parte de... Te das cuenta que hablamos de víctimas y suenan unos coros como... ha quedado muy bien. En una película quedaría fantástico esto. En el momento como más dramático, una música clásica maravillosa. No, te iba a decir eso, que precisamente con lo importante que es esta parcela de la persona, pues es todavía más grave que esté siendo explotada de esta forma, ¿no? También aparece un testimonio de porno gay, que es, claro, aquí no, digamos, no estamos hablando de mujeres, pero que también hay
no sé, hay una deriva en la que cada vez se necesita pues, unos contenidos más brutales, ¿no? Hay como una bestialización, ni siquiera bestialización, porque yo creo que las bestias no hacen según qué cosas que he leído en tu libro, que no sabía ni que existían. He ampliado mi vocabulario, Mabel, o sea, porque hay la tira de... pero el dato este de que durante el confinamiento hubo muchísima más, o sea, muchísimos más usuarios de pornografía, ¿no? Claro, pero porque volvemos a lo mismo, claro, no los chavales, pero los chavales, bueno, casi siempre yo me encuentro padres negacionistas, el mío no, y siempre digo, los míos son los únicos normales, los vuestros son los raros, ¿cómo es esto? Es decir, los chavales pasaban muchas horas en sus habitaciones con su... El mío no tiene un teléfono, pero tiene un ordenador con el que está trabajando, porque además era el ordenador era el vehículo para estar conectado con la educación, con su colegio, con su universidad, con lo cual era necesario en muchos casos. Y entonces, bueno, pues hemos visto que esos chavales, el consumo que han hecho ha sido, pero a unos niveles brutales. Y lo que tú dices de las prácticas que tú piensas que no conocías, ni yo tampoco, y que además cuando entrevistaba a este actor porno, bueno, el libro... En verdad yo no he escrito a ninguno de los hombres, yo he escrito a las mujeres y, claro, claro, es obvio, es decir que... Bueno, no es obvio, ¿eh? Sí, Claro, lo es. sí, bueno, porque mi compañero, bueno, porque de repente un hombre conmigo iba a tener un poco más pudor en contarme determinadas cosas y con mi compañero inspector de policía, que es un tipo maravilloso, pero también ellas iban a sentir más pudor de cómo la violaban o cómo lo hacían, entonces... Creímos que era mucho más oportuno dividirlo, aunque yo también entrevisté al padre de Paula, al padre, que a mí me parece el testimonio en el que más una familia normal se puede ver reflejado, una familia normal, con 2 niñas, unos tíos estupendos, encima ellos son universitarios, ¿no? Y de repente que su hija se ve envuelta a través del sexting, la sextorsión, y acaba siendo testigo protegida, una chica que vive en Madrid. Porque claro, por desgracia, siempre que hablamos de estas cosas, en nuestro imaginario nos lleva a que eso le pasan a otras mujeres. Ojo, nos tocan a una y nos tocan a todas, da igual de donde sea. Y sobre todo porque una víctima de un delito en nuestro país es nuestra víctima. Pero es verdad que pensamos que no nos pasa, pero si es que esto nos está pasando todos los días. Los fenómenos OnlyFans, las niñas con el TikTok, esto está a la orden del día, pero nadie lo sabe. Nadie sabe la peligrosidad que tiene que nuestras hijas tengan sus redes sociales abiertas. Hemos entrevistado a una madre hace muy poco que había engañado a su hija a través de un videojuego, de estos de los videojuegos, de un game normal, o sea, ninguna cosa excepcional, ninguna plataforma, sino que estaba en su cuarto con sus videojuegos y de repente la ve que se va con una maleta una madrugada, ¿no? Que se iba con su novio de Abu Dhabi, que la había conocido a través del videojuego, claro. Es que en los videojuegos nuestros hijos interactúan con otras personas que creen que son de su edad. Y puede ser un pedófilo de 60 años. Y claro, dicen, no, es que a mí solo me siguen chicos y chicas de mi edad. ¿Y tú cómo lo sabes? En las fotos. ¿Perdón? ¿En la foto? Yo me puedo poner mañana la foto de Xena la guerrera o de Manolete, ¿no? Pues es que esa es la realidad. Entonces nuestros hijos e hijas están espabilados en esto, todas sus redes sociales abiertas. La niña interactuaba en un vídeo, no, si es que tiene mi edad y me ha invitado y tal y me voy a casar con él. Imaginaos dónde iría esa niña, pues a una red de trata. Pues esto es lo que hemos visto y no va a ir a menos, va a ir a más. O sea, va a ir a más, pero sí o sí, va a ir a más, cada vez más, porque efectivamente la inteligencia artificial va en aumento. Y fíjate, tú también antes hablabas de un delito que de repente a través de la inteligencia artificial, a través de las TIC, tecnologías de la información y de la comunicación, cómo están insultando a compañeras feministas y la impunidad de que no se puede hacer nada. La están acosando, la están haciendo daño y no se puede hacer nada. No se hace nada, no es que no se pueda hacer nada. Es que se puede hacer relativamente poco, porque ahí yo pongo el ejemplo, por ejemplo, algo ahora mismo que es la pornografía en vivo. La prostitución 2.0 es la pornografía en vivo. ¿Esto tiene webcam? Sí, bueno, la mayoría de los portátiles tienen una cámara web
Y lo más de moda es las modelos webcam, las sexcam, las camgirl, una mujer que está de este lado de la pantalla desnudándose y haciendo con su cuerpo lo que usuarios del otro lado del mundo entero la están pidiendo. Yo siempre pongo el ejemplo, una niña en el sudeste asiático. ¿Pero dónde exactamente? Del otro lado, usuarios del mundo entero, pedófilos de todo el mundo. La plataforma que da cobertura a esta transacción económica a través de los tokens, a través de todo eso, está en Luxemburgo, por un tema de fiscalidad. Y el servidor debajo del mar. ¿Cómo persigues ahí ese crimen? ¿Cómo persigues ese delito? Es que lo estamos viendo. Es decir, lo que se dedica a la policía es precisamente la policía que trabaja con los cibercrímenes y con los ciberdelitos es pues un poco cazarlos al vuelo a todos estos. Pero es muy complejo, es que es muy complejo, muy complejo. Yo no tengo ninguna duda de que es muy complejo, pero claro, viendo el panorama, ¿no crees que tendría que haber actuaciones mucho más contundentes y leyes mucho más decididas contra este tipo de delitos? Lo digo, por ejemplo, comparando cuando hablabas de la vulnerabilidad de los menores en Internet. Yo estaba pensando, por ejemplo, en todas las personas que fueron captadas en su momento por ISIS, ¿no? Que también era un fenómeno que sobrevenía a muchas familias que tenían acceso a esos contenidos sin que sus padres tuvieran ningún tipo de conocimiento sobre el tema y que un día cogían la maleta y se iban al ISIS. Es lo mismo. Sí, lo mismo. Pero ahí hubo una actuación muy decidida y cada 2 por 3 veíamos desfilar hacia la Audiencia Nacional a cualquier persona que hubiera tenido algún tipo de vinculación con este fenómeno. Bueno, que los delitos informáticos y que los cibercrímenes y tal se persiguen, sin duda, se persiguen, absolutamente. Es decir, porque en la web tenemos todo, desde la pedofilia, la venta de niños, la venta de armas, la venta... Claro que sí, hay unidades específicas que se dedican a eso. Pero es cierto que es complejo en lo que te he dicho, es decir, porque igual lo del ISIS, ¿de dónde sale? ¿Dónde es la plataforma? ¿Dónde? O sea, es complejo, pero que efectivamente ya cada vez hay más unidades específicas. De hecho, hay una fiscalía ya especializada en delitos informáticos, en cibercrimen, ya hay una fiscalía especializada, o sea que efectivamente esto además, como digo, no va a menos, va a más. Y luego, ¿qué pasa con las mujeres captadas ahora? Pues volvemos a lo mismo. Ahora mismo estamos ante una crisis, no solamente una crisis sanitaria, sino estamos ante una crisis económica. Todo lo que tiene que ver con la web, con las modelos webcam, con las sexcam, se presenta como una posible salida laboral. Fácil, desde tu casa, con tu propio ordenador, vas a ganar mucho dinero. Es lo mismo que la prostitución, es lo mismo, es la misma forma de captar. Y entonces, bueno, pues estamos viendo que incluso en Medellín, en Colombia, hay una universidad. Es que es tremendo. Una universidad de modelos webcam. En Medellín, en Colombia. Y el Ministerio correspondiente de Cultura de Colombia no se ha manifestado ni en contra ni a favor. Entonces le dicen, de cultura, claro, dicen, pero ¿para qué vas a estudiar medicina y vas a tirar 7 años de tu vida si luego no vas a ganar nada? Vente aquí, vas a ganar mucho dinero. Entonces las asignaturas es cómo seducir, cómo bailar, cómo introducirte esos juguetes eróticos por todo tu cuerpo. O sea, esto lo estamos viendo. Y se ha permitido y se está empezando a normalizar el tema de las modelos webcam. De hecho, yo cada vez que hablo de este tema tengo, bueno, pues hordas de modelos que dicen no, ellas no son prostitutas, son modelos que normalmente esos son los proxenetas lo que lo dicen, son modelos webcam, modelo prostituta. Fíjate también cómo se blanquea, ¿no? Los eufemismos todo el tiempo, ¿no? Modelos webcam. ¿Y qué haces con tu cuerpo? Lo vendes. ¿Qué haces con tu cuerpo? Te introduces todo tipo de objetos que te dicen todos los demandantes. Si uno te dice que tienes este vaso, aquí te lo introduzcas por el ano o por la vagina, lo tienes que hacer. Es una relación real, no es virtual. Lo que esa mujer siente es real. Y estamos viendo que, bueno, esto se presenta
como una salida. En España ya hay plataformas bastante potentes y durante el confinamiento, yo durante el confinamiento estaba escribiendo sobre el cáncer, porque tenía un cáncer, pero estaba todo el día investigando, no sabes la cantidad, todos los días me metía a los anuncios, no sabéis la cantidad de anuncios de plataformas y estudios. ¿Quieres ser modelo webcam desde tu casa? Confinamiento, desde tu casa, con tu propio ordenador, es decir, estamos confinados, vas a ganar mucho dinero y sin herramientas, no necesitas 2 carreras y 3 máster, así de anuncios. Lo que pasa es que la gente todavía este es un fenómeno nuevo y no lo está buscando, no lo vincula, pero si lo veis, si lo miráis por curiosidad, durante el confinamiento había cientos de ellos, cientos. Pues has mencionado el tema del cáncer y no quería acabar sin que nos hablaras un poco de otro libro que no puedo preguntarte directamente porque no he leído, pero que es precisamente sobre esta experiencia de, ¿no? Yo antes os lo he dicho a todos, ¿no? Nunca imaginé no existir, con lo cual nunca imaginé escribir un libro en primera persona sobre el cáncer, porque nunca imaginé no estar. Nunca imaginé no tener cáncer, entonces fue algo que bueno, que te arrolla, te hace que tu vida se vuelva muy convulsa y con mucho miedo. Y tuve una amiga maravillosa, que no sé si la conoces, a Paca Díaz, que también es una periodista extraordinaria y también feminista, que lo había pasado y me tendió su mano para que no tuviera miedo, no pasa nada, tal. Y luego me aconsejó una cosa que ya os lo digo, mirad, yo no he tomado nunca diazepam ni cosas de esas, porque yo, como dice mi madre, me caí en la marmita, yo ya soy una acelerada. Si hubiera nacido en esta época, me hubieran medicado la niña es hiperactiva, entonces era como la niña se mueve mucho, ahora hoy en día hubiera sido hiperactiva. Entonces yo nunca he necesitado esas cosas, nunca me había tomado. Pero cuando te enfrentas con tantos miedos a las pruebas, ¿no? Al marcaje del tumor, que te suena como el marcaje de un bicho grande, yo qué sé, de una ballena, te enfrentas a algo tan desconocido y además que no es como... cada vez te dicen un nombre y un apellido más del cáncer, empiezas a decir cáncer y al final de 3 meses te dicen se llama no sé qué, ductil, infiltrante, y le van poniendo nombres y apellidos según te van haciendo cositas, ¿no? Entonces, Paca me llevó de la mano todo el tiempo. Y cada vez que yo me iba a una de esas pruebas me decía, pide un diazepam. Y digo, ¿a quién le pido yo eso? Pídelo, Mabel. Bueno, pues la primera vez que yo llego al marcaje del tumor, que eso es como marcar una ballena, de repente yo tenía mucho miedo y me dijo, pide un diazepam, que yo fui, mi hermana fue sin diazepam y yo con diazepam, y créeme, pide un diazepam. Total, pues que yo pedí un diazepam. De verdad que menos mal que yo no probé el diazepam a los 16, porque si no, no hubiera hecho nadie carrera conmigo. No sabéis cómo me sentó ese diazepam, que me puse a cantar y todo allí. Y ya me decían, señora, y yo le decía, pero señora, me veis tan mayor, yo me vine arriba con el diazepam. Momentazo, lo cuento en el libro, momentazo que me van a operar, confinamiento, y te van a operar de cáncer. El mundo está silente, no hay gente, no hay nada. A ti te lleva tu marido con una cosita que dice que te lleva, un papelito que dice que te lleva al cáncer, pero te deja en la puerta del hospital. Y tú entras sola, con tu miedo, con tu incertidumbre, con tu miedo hacia tus niños, que quizá si eso no sale bien les vas a hacer daño, no te van a volver a ver, y tu maleta. Y entras a un hospital que está lleno de gente, porque estaba lleno de COVID. Estaba gente muriendo que salía de ahí. Y yo entraba operando de un cáncer a un hospital sola, en pleno confinamiento, mi marido se iba. Y entonces, claro, era como, señora, espérese en la silla a ver si le damos un quirófano limpio. Y yo, pues sí, más bien, límpienlo, por favor. No estamos, yo ya tengo un bicho, no me den otro y tal y cual. Y entonces me tenían ahí 200 horas en el banco, yo con mi maletita, como Penélope. ¿Saben algo del quirófano limpio? Señora, siéntese. Bueno, pues nada, me siento. Todo esto, no lo perdáis, sin mascarillas casi, porque el 7 de abril todavía no eran obligatorios y no se encontraban. 7 de abril, puro confinamiento. Y ya de repente no podía más y llamo a Paca por teléfono y me dice, Mabel, pide un diazepam. Y le digo, pero Paca, que me van a operar, que estoy en el hospital. Tú pide el diazepam.
Bueno, maletita para allá. Oiga, mire, señorita, yo es que me estoy poniendo muy nerviosa, yo es que muy nerviosa ya soy peor de lo que es normal, yo soy ya nerviosa. Me dice una amiga mía que ella pidió un diazepam y se lo dieron. Pero si usted no puede beber. Digo, pero yo no le he pedido bebida, yo le he pedido un diazepam. Bueno, voy a consultar a su médico y le digo, 200 horas otra vez en el banquito con el quirófano limpio. Y aparece una enfermera con un vaso así, de plástico, y me lo da. Tome. Lo miro, ese diazepam que es como un supositorio, sin una gota de agua. O sea, 1 hora para disolverlo con la saliva. Eso sí, se me pasó. Y entonces, claro, me vine tan arriba que vino un camillero que me llevó a una habitación que yo no sé si subí, si bajé, me dio una bata, me dijo la abertura para atrás. Total, que yo me puse la bata y me dijo, y ahora subes a la camilla. Y digo, yo ni de broma, me subo a la camilla, yo voy viendo todo, voy viendo el paisaje. Me vine arriba, me bajé el ascensor, seguramente enseñando el culo a todo el mundo. O sea, me metí allí y dije, he traído el teléfono, voy a hacer fotos para cuando haga otro documental sobre el cáncer de mama para saber cómo es el instrumental. Bueno, no sabéis cómo me vino arriba, pero me vine arriba tanto que al final me tuvieron que anestesiar en la camilla del quirófano que casi me tienen catar. Y me dijeron, venga, que te vamos a invitar un mojito. Pues así se llama, te invito a un mojito. Con esto no estoy analizando el cáncer. El cáncer es una mierda, no es inspirador ni nada. Pero es cierto que tanto Paca como yo tenemos un sentido de humor a prueba de tumores y porque en la vida pues hay que intentar encontrar esto. Lo que sí he llevado muy mal es cuando siempre me decían, campeona, tú puedes, campeona. Y era, pero perdón, pero si yo me muero del miedo, ¿pero qué coño me estáis contando? Eso por un lado. Y obviar la palabra. La palabra cáncer da mucho miedo. Y la gente te dice, ¿y tú qué tal de lo tuyo? Y yo, del cáncer. Y me dice, y el cáncer de mama nadie habla, porque el cáncer de mama tiene que ver con la sexualidad femenina. Volvemos al círculo. Nadie habla de todas las cosas que te deja, porque entre ellas son sequedad vaginal, cosas que no se hablan porque son temas de sexualidad de las mujeres. Y de la sexualidad de las mujeres no se habla. No se habla. Entonces, bueno, pues es un libro que tiene mucho sentido del humor pero también tiene muy mala leche porque, claro, hemos denunciado muchas cosas que son tremendas, como que de repente, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la investigación siempre se hace con hombres blancos, nunca se hace con mujeres, con lo cual, pues a los oncólogos no les importa si te dejan sin tetas, sin no tetas, bastante es que te he salvado, como para que encima pienses que te va a quedar bien el bikini. Hemos hablado de la cantidad de lesiones que te dejan las pastillas de las que nadie te habla y que cuando tú les preguntas a los médicos dicen, yo no he sido, yo lo hice muy bien. No, perdona, si yo no busco culpables, quiero soluciones. No puedo abrocharme el sujetador, no puedo poner para atrás el hombro. ¿Qué me pasa? Hasta que vamos descubriendo que se llama capsulitis, con lo cual lo hemos contado todo, nos lo hemos pasado muy bien escribiéndolo y yo creo que la única finalidad que queríamos Paca y yo es hacer lo que Paca hizo conmigo. Es decir, Paca me llevó de la mano como si te pasa a ti, me llamas y yo te digo, te va a pasar esto, no tengas miedo, ponte esto, hasta las cremas, ponte esta crema, la otra, tal, ¿no? Recetas, y hemos hablado de la violencia de género en mujeres con cáncer, terrible, casos de mujeres con doble mastectomías que sus maridos le pegaban una patada. A mí me gustan las tetas de Naomi Campbell. Mujeres muy vulnerables. Entonces sale lo peor de los machines y lo peor del mundo machirulil y no se habla de eso además. Imagínate esa mujer con un cáncer, con que cuando es la más vulnerable que hay que cuidarla y que por el contrario es víctima de una terrible violencia. Entonces, bueno, hemos disfrutado y lo que hemos querido es eso, dar la mano. Me decía una periodista, pero qué cachondas sois, pero también he llorado. Bueno, pues esto es lo que tiene hablar de esto. Es que todas las situaciones, por tremendas que sean, hay puntos en que hay que reírse o te ríes, aunque la situación sea la que es, ¿no? ¿El título lo tenéis muy claro, el del libro? Es que fue el que me dijo ya cuando ya lograron ponerme ya directamente donde me operaban. Túmbate, Mabel, y estate quieta, que ahora yo te voy a invitar a un mojito. Esto me lo dijo el anestesista. Y ahora yo te voy a invitar a un mojito. Con lo cual lo hemos puesto ahí
y es toda una declaración de intenciones, es decir, bueno, pues es eso de si la vida te da limones, hazte limonada, pues si de la vida te invita a un mojito, pues te tomas un mojito que es mucho más rico que una limonada. ¿Que no? Hombre, bueno, y la sidra ni te cuento, maestra, o sea, directamente. Pero yo empezaba diciendo, primero, que Nayad presente mi libro, esto es como, perdón, es la leche, porque claro, esta señora no es cualquier mujer. O sea, su último libro le ha dicho, has arrasado, y me dice, ¿a qué te refieres? Digo, hombre, Nayad, en críticas, en ventas, en todo, esta señora maravillosa, que además nos unieran les comadres, ¿no? Estas mujeres tan inspiradoras en esta ciudad. Y claro, en un año que para mí es verdad que fue un año, eso, muy complicado y muy bueno, es decir, que fue un año de comadre, un año de Goya, un año de cáncer, un año de crecimiento, y todo el mundo me dice, ¿qué has aprendido con el cáncer? Digo que tengo que fumar menos. Entre otras cosas. Te preguntar lo del título porque si hubiera podido llamar Tómate un diazepam. Tómate un diazepam. Oye, pero de verdad, esto no es que lo estáis grabando y es que luego esto, como lo vean mis hijos, ya verás tú qué problema voy a tener. Pero es verdad que yo me he descubierto que si yo hubiera probado las drogas y tal, antes hubiera sido drogadicta. Yo afortunadamente es que no me he drogado, porque yo todo lo que me gusta me engancho. Me engancho a las mujeres que me gustan, soy totalmente, o sea, una adicta de todo lo que me gusta. O sea, la veo a ella y me desmayo, la veo a ella, me desmayo de la ilusión de tener a mujeres maravillosas, maravillosas y que inspiráis tanto al lado. Pero es que todo lo que me gusta me engancho, es decir, a mí me gusta comer y es que como porque me gusta mucho. Cuando probé el diazepam, yo digo, ¿y ahora cómo me quito yo esto? ¿Y ahora cómo me quito yo el diazepam? La digo, pero Paca, con lo bien que... No, es que de repente, claro, bueno, es que fueron 3 diazepanes. Uno en la resonancia magnética boca abajo de las tetas para abajo, resonancia magnética 45 minutos. ¿Quién aguanta eso? Boca abajo, con las tetas ahí aprisionadas, con el miedo que tiene, en un tubo. Con el diazepam me eché una siesta con baba, que os juro que manché todo el suelo, pero con baba. Es así que el radiólogo me dijo, ¿tienes mala respiración? Digo, ¿por qué he roncado? Digo, no, la tengo bien, que me he dormido. Me dormí y con baba, en la resonancia magnética, en el marcaje de la ballena, eso del tumor. Vamos, les conté hasta la receta de las torrijas de mi madre. Y ahora, señora, se quiere callar. Digo, hombre, lo de señora... Bueno, ya a lo mejor cuando termina, claro, me llamo María Isabel. Dice, porque entonces María Isabel, en la arena escribí tu nombre y luego, chibiribiri, porón, pom, pom. Y la digo, pero Paca, ¿cómo nadie me ha hablado a mí del diazepam? Antes, por favor, cuidado, señoras, ¿eh? O sea, esto es una broma. Yo me he tomado 3. Y lo cuento en el libro. Cuento mi culpabilidad. Pero también tengo claro que vamos, yo esto lo pruebo antes y a lo mejor un par de ellos más me hubiera tomado en alguna ocasión. Pero bueno, ahí se ha quedado ahí. Para mí vivir es un éxito y la propia vida para mí es mi diazepam. Muy bien. A lo mejor queréis abrir un poquito el turno. A ver, digo que abrimos un poquito el turno por si queréis intervenir vosotras. Yo leí el libro de Nayad, maravilloso, y leí el libro de Mabel, que me horrorizó. De Mabel, que me horrorizó maravillosamente. No sé si cuadra en la expresión. Yo soy abolicionista, porque es verdad que todo, no sé, lo siento tener que decirlo, pero ya tengo una edad y no todo se puede dejar a la educación ya. Va demasiado lento. No, yo te decía paralelo, que por un lado tiene que haber una legislación que no podemos hacer nosotros, lo hacen los políticos, pero por otro lado, como padres, sobre todo, ¿sabes qué pasa, maestra? Que hay muchísimas personas, yo sobre todo cuando he acabado mi documental, es que todos tienen un tinte abolicionista, todo el mundo se levanta y dice, ¿que elegirle los políticos? ¿Que elegirle? Sí, tienen que legislar, porque no hay leyes, pero es verdad que como educadores tenemos que hacer ese trabajo también, que es muy importante, es decir, tienen que ir de la mano, porque si solo hablamos de abolición, y es que legislen estos, pero mientras no estamos educando a nuestros jóvenes, pues... Es que pasa como en Francia. En Francia, ¿qué pasa? Que al final
ha llegado la abolición sin educación. ¿Qué está siendo España? El puticlub de los franceses. Toda la Junquera está llena de franceses que vienen a los puticlubs. Entonces, no compran las mujeres en mi país, pero la compran en el de al lado. Eduquemos y legislemos al mismo tiempo, paralelo. Eduquemos, legislemos y legislemos en común. No, esto no es un problema que solo pueda ser de un país, ni de Europa, ni de nada. Tiene que ser una legislación más amplia, ¿no? Porque cuando se castiga por lo de las drogas, con las drogas también hay que educar, porque están ahí, como con el alcohol, están ahí, hay que vivir con ellas, hay que educar. Sí, pero fíjate, con las drogas ha habido muchísimas campañas que no lo hay, porque como la prostitución es de siempre, no hay campañas. Con las drogas es la droga mata, acordaos de ese gusano que entraba por la nariz, Pues claro. Ahí vamos. Entonces, claro. Dentro del abolicionismo no es que nosotras queremos salir como hordas a cortar pitos, que deberíamos. Pero como nos dio esto de la vela pacifista, pues entonces necesitamos campañas, necesitamos educación, pero necesitamos que nos cojan el dinero y que ese dinero se reinvierta en las mujeres que tienen que salir de esa situación. Sí, eso siempre lo hemos pedido y yo este año se lo he pedido mucho a Montero en la ley del sí es sí, porque fíjate, en todo lo relativo al narcotráfico, cuando se incauta o se decomisa en un proceso de narcotráfico, revierte en la propia policía para investigación y tal. Cuando se incauta o se decomisa en un proceso de trata, de prostitución, no revierte en las mujeres. O sea, las mujeres siguen estando desnudas de derechos. Entonces, es que es así. Es decir, pero necesitamos las dos cosas. Yo tengo muy claro que tengo que tener mucho cuidado porque cuando estoy en foros muy grandes y simplemente hablo de leyes, todo el mundo se levanta y dice, vale, pues que lo hagan los políticos. No, mire, pero ¿usted qué es? Pero resulta que usted tiene 2 hijos, uno de 9 y de 14 años, educador, educadora. ¡Uf, qué bueno! ¿Cuánto trabajo tiene usted que hacer ahí? Importante porque yo lo veo con los franceses. Entonces... Bueno, los franceses eso. Pero yo volvía al libro, que creo que todas las familias lo tendrían que tener en casa, porque hay que leerlo, hay que saber todos estos nombres que nos vienen. Bueno, y sobre todo porque son herramientas, porque sabes lo que ven tus hijos, porque sabes qué hablar con tus hijos, porque estás en el mismo escenario de tus hijos, porque si pasa algo sabes dónde ir y porque eres consciente de la salvajada que están viendo tus hijos y tú no lo sabes. Y entonces, bueno, pues es una herramienta, Pablo y yo somos padres, es una herramienta que nosotros hemos hecho para nuestros propios hijos. Y luego otra cosa que no comentasteis, pero que dentro del mundo de la pornografía, pues incluso en ese mundo las mujeres llevan el doble de tener. Claro. Porque incluso los actores porno, aparte de ganar más dinero, tienen un prestigio dentro del mundillo que... Bueno, porque tú le acabas de decir, un actor porno es un actor porno, una actriz porno es una prostituta. Ella tiene el estigma de la prostituta. De hecho, las grandes actrices porno se suicidan, es decir, tiene ese estigma. Luego, un actor porno es un machote que la tiene grandísima y se las calza todas. Ella es una puta directamente y aparte ellas son carne para la picadora. Echamos a la picadora y vamos haciendo y van saliendo mujeres que desechamos. Pero sobre todo también él es un machote porque estamos viendo que la sexualidad se está construyendo desde el poder que es transversal, que lo atraviesa todo, no desde el placer, sino desde el poder. ¿Habéis visto los hombres que habían asesinado a mujeres en situación de prostitución? Más que los proxenetas. Hombres que iban a comprar esas mujeres y acaban asesinándolas, pegándolas, violándolas, maltratándolas. O sea, la violencia que hablan las mujeres es brutal. Por tanto, quiere decir que la sexualidad masculina se está construyendo desde el poder. Te he comprado y vas a hacer lo que a mí me dé la gana y punto. Y vemos que la pornografía se reproducen los mismos roles que la prostitución. El hombre es el sujeto y la mujer es el objeto. Cada vez con más violencia y es que, claro, no tienen nada que ver. No veréis ninguna actriz porno, incluso las españolas. Había 2 actrices porno muy conocidas que hablaban de las bondades de la pornografía. ¿Dónde están? Ya han desaparecido. Hay 2 actores porno mundialmente conocidos, ahí siguen. Uno acusado por hacer otras cosas
tal, pero no lo hubieran metido en la cárcel. Yo estuve en el Festival de Málaga cuando apareció Nacho Vidal y era como un héroe, como si hubiera llegado George Clooney. ¿Una actriz porno? No, tiene el estigma de la prostituta. Fijaos ya la diferencia que hay entre ellos y ellas. Yo Begoña, creo que, bueno, me gustaría añadir mi punto de vista sobre el tema de la ley. Yo creo que la ley también puede ser muy educativa. Es decir, si algo está penalizado por ley, es algo, o sea, que se sabe que los niños que saben que eso es delito. O sea, hago la comparación con por ejemplo, los delitos que tienen que ver con tráfico, ¿no? Ahí ha habido esas campañas y sabemos que es delito conducir habiendo bebido. Vale, pero hablas de los chicos nuevos, pero ¿y qué hacemos con todas las generaciones que tenemos? No, la educación se tiene que... Pero es que la ley es muy educadora, porque tú no... O sea, lo que no podemos confiar es que en base a la educación acabemos teniendo chicos y chicas que actúen bien. Siguiendo la ley. Si no hay, o sea, la ley es una forma de acelerar ese proceso educativo. Yo creo que tienen que ir, pero yo creo que tienen que ir de la mano, bueno, esa ley que tiene que abordar la educación, la prevención, la reinserción, pero insisto, yo creo que también hay que tener ese llamamiento a educar a nuestros chavales en los entornos familiares. Estoy de acuerdo, pero es urgente. Es que sí. Yo tengo esa sensación de que la urgencia con la que se actúa en otros ámbitos no es la misma que la de... Pues volvemos a lo mismo, mujeres de cuarta, de quinta no le interesan a nadie, es un negocio, es muy dramático, sobre todo porque de repente estamos en un momento que eso hubiera podido ser posible y está ahí, en stand-by, es lo lamentable. Sí. ¿Tenemos una pregunta? Sí, yo realmente estoy enganchada también contigo, con tus libros, me parece impresionante. Creía que ibas a decir, estoy enganchada como tú al diazepam. No. Puede ser, en algún momento. Pero que yo siempre me pareció que la prostitución era el estado máximo, el estadio más alto de esclavitud de las mujeres. Leyendo tu libro, pues me di cuenta que no pensaba, o sea, es verdad lo que planteabas antes, la pornografía siempre se vio como algo menor, como menos importante, como menos grave. Y a mí me parece gravísimo por las cosas, las situaciones que se describen, las vivencias y las situaciones que se crean. Es terrorífico. Y yo sí que pienso que efectivamente las leyes son importantes. Efectivamente pienso que la sociedad tenemos que hacer un trabajo muy importante de concienciación de lo que esto supone, cada uno en su entorno y más allá de todo lo que se pueda. Pero desde luego, si no va paralelamente con la educación, con que se exija que en los centros escolares, a todos los niveles, se plantee como asignatura el tema de la educación sexual, pero en toda su dimensión de relación humana, de igualdad, de trato, de todo lo que supone, yo creo que avanzaremos muy poco, porque se están viendo casos de niños y de niñas que incluso las instituciones pasan un poco de largo ante situaciones de abuso que se están dando. Y son, digamos, las instituciones que de alguna manera hemos elegido a través del voto, en una situación o en otra, o sea, a menor estado o a mayor estado. Entonces, en ese sentido, yo pienso que hay mucha labor que hacer y que es muy importante la educación. Y desde luego, muchísimas gracias porque este libro, junto con ese vídeo que se está grabando y lo que aquí está hoy, debería de llegar a todos los hogares y a todos los centros. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Otra comadre de oro, ¡Hala! Yo felicitar a las comadres de oro, a las comadres que están en la semana. Y lo digo por tener una nota sobre efectivamente lo de la educación desde el ámbito de los profesionales de la formación, en que llevo trabajando 40 años, desde los años 90 que empezó a salir internet, reclamamos una asignatura que nunca se llegó ni a contemplar cuando empezaban las educaciones en valores, ciudadanía, etcétera, que fuera la educación para la formación, porque no solamente es el tema de la pornografía,
son absolutamente analfabetos y se las cuelan todas, las fake news en la política, las mayores barbaridades, los negacionistas, los burros más gordos, se los cuelan lo mismo que les están colando la pornografía. Eso es un déficit que estamos arrastrando. Estamos en un mundo totalmente lleno de información por todos lados. La información, como bien decías, Mabel, la llevamos las bombas en potencia todos en la mano, pero ni intentemos, somos como analfabetos funcionales a ese respecto. Y yo creo que eso lo estamos viendo, que es algo que lo pagaremos. Y felicidades a las dos por vuestras maravillosas obras en todos los medios y por estar ahí, porque es un orgullazo. Digamos, la verdad es que compartir la con vosotras me crece el sol. Cintia, ¿qué pasa? Yo, Mabel, creo que esto también es educación. Sí, claro, porque, sí, claro. Cuando te decía que gracias por mirar donde no queremos mirar, es que cualquiera que sea padre tendría que estar al tanto de lo que está ocurriendo en este ámbito, ¿no? Entonces, tú nos facilitas el... Bueno, yo utilizo el cine, es decir, si es que al final yo utilizo el arte como esa herramienta para llegar, sobre todo para llegar... Eso es difícil que lo compre un chaval, es decir, yo lo que hago es que son muchas campañas, es decir, esto para los padres y luego yo que hago muchas campañas para llegar a ellos mismos, es decir, ellos son nativos digitales, sus ventanas es internet, entonces no es que no quieran informarse, es que para ellos la pornografía es ocio, la prostitución es ocio, porque nadie les ha hablado de lo contrario. Por eso es tan importante educarles, que sepan, informarles, para sensibilizarles. Me doy cuenta que muchas veces es que ni siquiera lo saben. Para ellos la trata, por ejemplo, es algo muy fronterizo. A un chaval que vive aquí en Gijón, la trata, ¿qué es esto? La trata, ¿de qué se trata? Claro, es muy fronterizo, no tienen ni idea, son nativos digitales y no llegamos a ellos, o sea que... Bueno, decía que no debes participar porque estáis continuamente poniendo a la educación. Yo no soy comadre y me lo os decía, pero sí que trabajo en el mundo de la educación y yo estaría muy atenta porque es verdad que hay que hacer educación sexual, pero las propuestas que yo estoy diciendo de educación sexual en torno a la ley tienen bastante poder de forma que estáis planteando. Y círculos muy próximos a esa ley se están haciendo propuestas de educación sexual que son, desde mi punto de vista, y esto no lo puedo explicar aquí porque necesitaríamos mucho tiempo, un planteamiento total de la prostitución y de la pornografía. Fijaros si es importante este tema y que está de moda, que hasta Pornhub tiene un canal de educación sexual. La primera que había hecho canales de educación sexual fue la empresa de Icala. Bueno, sí, pero Pornhub lo hace porque ahora para blanquearlo, le han retirado las tarjetas de crédito. Vemos a Pornhub en las aulas, cuando se dice, por ejemplo, pues se dicen en algunas campañas, que bueno, que el problema de la pornografía es no entender que es una acción. Claro, pero es que todos los jóvenes quedan tan tranquilos porque al final si saben distinguir entre la ficción y la realidad ya es suficiente para que les vamos a explicar las cosas que cuentas tú y por lo que estás diciendo en tu libro, ¿no? De dónde están las mujeres que hacen pornografía y cómo se las trata. Solo con distinguir si es realidad o es ficción para que ya tengo resuelto. Yo creo que hay que mirar ese campo cuidado porque no todo lo que se está vendiendo con educación sexual va a ir en la línea de hacer un análisis crítico de la prostitución y de la pornografía. Esa es mi impresión por campañas que ya había en Asturias, o sea, no estoy hablando de cosas que no visto, campañas pagadas por el Instituto de la Prostitución. Y bueno, vamos, conozco la obra de las dos y son impresionantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mabel. Muchísimas gracias. La próxima con orquesta.